capítulo 10. Bien, el tema de hoy le hemos puesto, el título dice aquí, no abandonaremos. Ahora, hermano, vamos a hablar sobre que nosotros somos templo de Dios. Esto, hermano, con los derechos y con las responsabilidades que eso implica. Voy a permitirme contar esta anécdota. Ya papi, ¿verdad? Usted estaba haciendo un trabajo del hermano Rojas. Y bueno, lo comenzaron y tuvieron que, ¿verdad? Tuvieron que abortar la misión, ¿verdad? Por algo que sucedió ahí. Pero hermano, yo lo que quiero decirles con esto, vamos al pasaje primero para entrar en materia y después volvemos ahí. Dice Nehemías 10:39. Amén, lo tenemos. 10:39 dice. Esto está hablando, para ponerlo en contexto un poquito, ¿verdad? Cuando ya se reedifica la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Todo se le ponen muros, se designan dirigentes, se designan encargados de las obras, ¿verdad? Y en este capítulo 10 se designa a todo el personal dedicado exclusivamente a la salvaguarda, al resguardo, al buen mantenimiento del templo, de la planta física como tal. Pero vamos a leerlo. Dice el verso 39, dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y de aquí me agarré yo para darle el título al mensaje. Dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hermano, y yo le quiero enfatizar siempre que el evangelio va en contra, hermano, va en contra de las costumbres del mundo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Sí tiene que ver, hermano, sí tiene que ver. Porque para edificar esos postes y eso que estaban poniendo, requerían de dos cosas. Entonces, para edificar se requiere de dos cosas: de fuerza, número uno, o como lo quiera poner, ¿verdad? Un elemento es la fuerza, ¿verdad? Y otro elemento es la inteligencia, ¿verdad? Que estemos, yo le digo a un compañero mío de trabajo, qué bonito es cuando uno está entendiendo lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, edificar, hermano, requiere esas dos cositas: requiere entendimiento y requiere esfuerzo. Si lo vemos, la otra cara de la moneda, para desbaratar algo, bueno, tuvieron que desbaratar ese trabajo. No requerían de mucho cuidado, ¿verdad? Mucho detalle. Hermano, así es las cosas. Así es las cosas. Para destruir algo, quizás no se requiere mucho cuidado, no se requiere mucha inteligencia, ¿verdad? Y entonces, hermano, el mundo nos enseña, más ahora con esto de la pandemia y todo esto. Bueno, sí es cierto, no vamos a decir que no hay pandemia ni nada de eso,
Ya otros lo dijeron, ¿para qué lo vamos a repetir? Pero hermano, esta sociedad en el mundo nos está enseñando a ser muy individuales. Muy, como dice el dicho de antes, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si queda algo, yo también, ¿verdad? Hermano, esa es la cultura de este mundo, la cultura del reino, por decirlo de alguna manera, nos enseña a edificar. Y para edificar, hermano, entonces como les dije, se requiere esfuerzo y se requiere sabiduría. Por eso es que usted ve, hermanos, tantas personas que no tienen un corazón redimido delante del Señor, viven hablando mal del vecino, viven hablando, bueno, porque es más fácil destruir. Es más fácil destruir. Pero hermanos, aquí estamos viendo en Nehemías precisamente lo contrario. Dice, edificaron todo, hermano. Es sorprendente esta historia, hermano, sorprendente. Que una ciudad que estuvo en ruinas por años, dice, en 52 días, hermano, 52 días es poquito más de, ¿qué? Mes y 20 días, mes y 22 días. Hermano, mes y 22 días les tomó a este pueblo cambiar la realidad que tuvieron por generaciones, de generaciones. Nació el chiquillo, tuvo hijos, se hizo padre, se hizo abuelo, y la realidad era la misma exactamente. Hasta que llegó Nehemías, inspirado por Dios, y tomó eso, hermano, que en 52 días transformó la ciudad. 52 días. Ahora, hermanos, dice el versículo, la parte final, no vamos a enfatizar en eso de las ofrendas, eso es para otro día, pero la parte que sí quiero enfatizar ahí es donde dice, no abandonaremos el templo del Señor, dice, algo así dice, ¿verdad? No abandonaremos la casa, que dice, de nuestro Dios. Hermano, acordémonos también, le repito, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, este es el llamado que quisiera yo hacer hoy, ¿verdad? Dice, no abandonemos la casa de nuestro Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu es morada del Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo converso mucho en la oficina con mi compañero del frente y le digo que uno debe tener muchísimo, y me digo a mí mismo también, que uno debe tener muchísimo cuidado de las cosas a las que le presta atención. Porque, hermano, no es que dejen de ver noticias, jamás le voy a decir eso. Es importante estar informado, pero depende de lo que usted escuche, se va a convencer de que el pueblo es el problema y no los gobernantes, ¿verdad? Entonces usted va a oír cosas como las que yo no quiero oír, ni permito, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado, hermano, con qué está edificando su espíritu. Yo lo digo, hermano, yo soy un asiduo oyente de noticias todos los días y a toda hora. Bueno, domingos y sábados no. Pero, hermano, a veces las noticias son tan desalentadoras que uno dice, de verdad que todo esto está pegado, el gobierno no sirve para... Y empieza uno a hablar, hermano. Dice, el gobierno no sirve para... Empieza uno a hablar, hermano, como habla el mundo. Y no somos, hermano, dice la palabra, luz del mundo y sal de la tierra. No es sal de tu tierra como Abraham, ¿verdad? No. Somos sal de la tierra, hermano. Y es importante
Es importantísimo, hermano, conocer la realidad de lo que estamos viviendo. Tan es así, hermano, que Nehemías no era que estaba ahí de copero del rey, solo del templo, de la corte al templo y de la corte al templo, y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Hermano, hay que darse cuenta de lo que estaba pasando. Si vamos a Nehemías capítulo 2, me parece que es, vamos ahí. Vamos a Nehemías capítulo 2. 2 versos 2. Dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dice 3: y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad que hace los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Hermano, quiere decir que Nehemías también estaba al corriente de las últimas noticias. Pero si desarrollamos esto con Nehemías, hermano, vemos que él todo lo puso en manos de Dios primero. Entonces, hermano, lo que yo le estaba diciendo, tenemos que ver con qué estamos edificando nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿De qué nos estamos llenando? Cristo dice, el que oye mis palabras y las pone por obra, será para mí como un hombre prudente que edifica su casa en la roca. En la roca. Dice, vamos a Hebreos 10, verso 4. Dice así, 3 verso 4. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿qué dice ahí? La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice, si retenemos firme la confianza. Entonces, hermano, hay que reconocer en nuestra vida la soberanía de Dios. Dios es Dios. Y en eso tenemos que confiar. Dice, somos la casa de Dios siempre y cuando, dicen, retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermano, un día estaba viendo un video, y esto lo digo de verdad, de corazón, y pues yo oro en mi corazón por estas personas, de cantantes que una vez estuvieron en nuestras filas y ya no están más. Hermanos, hay que orar por estas personas, no hay que juzgarlos, no hay que criticarlos, hay que orar por ellos. Pero el Señor nos encomienda esta misión, que es perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final.
Y las personas estas que yo les digo han dejado la fe por diferentes circunstancias, hermano, eso es cuestión de Dios con cada uno. El deber mío es ponerlos en las manos del Señor y esperar que algún día regresen. Bueno, hermanos, para nosotros, por ejemplo, como familia, en el caso de mi mamá, yo creo que todos se criaron en el Evangelio de una u otra manera. Y hoy no todos están. Y nosotros lo que hacemos es orar por ellos, que regresen algún día. Se han rescatado algunos, hermanos, gracias al Señor, porque es tan misericordioso. Algunos de mis primos, pues, trabajan de lleno en la obra del Señor, y yo me gozo mucho por ello. Pero el resto, hermano, todavía tenemos trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer ahí. Dice, edificados en la nueva vida, debemos atesorar para la eternidad las bondades de Dios. Vamos a leer nuevamente ahí en Hebreos, cerca de donde estábamos, Hebreos 10:35. Qué interesante. Dice el 35: no perdamos pues nuestra confianza, que tiene grande recompensa, galardón, dice ahí, recompensa, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Voy a desglosar un poquito esto aquí. Dice, es necesaria la paciencia. Sí, estamos de acuerdo. Pero, hermano, dice, ahí siguiendo, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Hermano, en todas las cosas, uno tiene que disponerse todos los días, ¿cierto? O sea, quizás hay personas, aquí no, ¿verdad? Pero quizás hay personas que han entendido que aceptan el Evangelio y ya ahí se quedan sentados nada más. Ya Dios me salvó, ya, pero siguen viviendo lo mismo de antes. No. Dice que hay que tener paciencia, pero hay que ejecutar, llevar a cabo también la voluntad de Dios, porque así vamos a obtener la promesa. Hace muchos meses, antes de la pandemia y antes de todo esto, hablábamos en escenarios hipotéticos, cosas totalmente, ¿verdad?, que nos parecían muy lejanas en la oficina. Decíamos, ¿qué pasaría si todo Costa Rica hubiera una huelga grandísima y nadie trabaja? Y por ejemplo, nosotros que trabajamos en el cultivo de banano, pues se abandona la obra y todo, y no hay nada. Y yo que trabajo en una oficina, no tengo datos que recoger, no tengo nada que ir a hacer. Y un compañero me decía, y pues seguro nos tienen que pagar por haber venido. Pero le digo, ¿por qué nos van a pagar si no vinimos a hacer nada? Y así es, hermano, la obra del Señor. Dice aquí lo dice claramente, dice, hay que hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Qué lindo, hermano. Y lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho nosotros, simplemente aceptar al Señor. Poníamos otro ejemplo, ¿verdad? Hace unos días
Y yo ponía el ejemplo de eso, digamos, la salvación es como que alguien le dé el carro de esto, llave más, ¿verdad? Llave más. Lo empieza a usar y no le revisa el aceite, no ve si las llantas están bien, y cuando es un año o dos, ya sin nada de mantenimiento, ya ese carro ya, aunque sea último modelo, pues va para el taller, o depende. Si no saben meter las marchas, se echa a perder la caja, etc. O si lo dejó por ahí descuidado y se lo robaron. Hermano, así es la salvación. La salvación es gratis, pero hay que darle mantenimiento, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Como les dije la semana anterior o la vez pasada, una de las veces pasadas que yo prediqué acá, a mí me gustaría que la salvación, bueno, sea como una suscripción de Netflix, ¿verdad? Entonces que yo me inscribo, ¿verdad? Y detrás de mí vienen 5, vienen 6, ¿verdad? Que pueden acceder al servicio. Pero la salvación, hermano, es cuestión de cada uno de nosotros. Mantenernos, hermano, en todo esto, edificados en el Espíritu, es cuestión de cada uno de nosotros. Vamos, ¿qué hora es? Perdón. 11:12. Vamos a ir avanzando, hermanos. Está bien. Bien, entonces vimos, hermanos, primero dice que debemos retener la confianza en el Señor. Otra cosa, hermano, que vimos es que no abandonemos el templo. O sea, no abandonemos nuestra vida personal con Dios. Es importante eso, hermano. Es importante. Quiero decir esto. A veces sucede, hermano, que pastores y líderes están tan metidos en la misma obra del Señor, hermano, que están organizando una cosa, y no es que eso esté mal, hermano, no es que eso jamás, la iglesia, mientras más activa sea, mejor, pero a veces se nos va la mano y no sacamos un ratito, o sea, no sacamos ese ratito de yo con Dios. No es yo como pastor o yo como líder, quitémonos eso, es yo solito, nada más con Dios. A veces estamos tan ocupados, hermano, que tengo que organizar esto, tengo que aquí, tengo que allá, tengo que predicar el domingo, y pasamos en una pura carrera, hermano. Por eso digo, es importante ver cómo estamos edificando nuestra vida espiritual con Dios. Hace poquito, hermano, se celebró el Día de la Amistad. Bueno, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo. Dijo el Señor Jesucristo: de aquí en adelante ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. ¿Verdad? Esa es la cercanía que el Señor quiere tener con nosotros, amigos. ¿Verdad? Y si somos amigos del Señor, vamos a tener ese templo, hermano, de las cosas lindísimas, seguramente, ¿verdad? Seguro yo me lo imagino, a los que les gusta el porcelanato, seguro se imaginan con piso de porcelanato. A mí, como me gusta el terrazo, me lo imagino así. Seguro me lo imagino en pura madera de ceniza, el templo mío, qué lindo. Otros se lo imaginarán de otra manera. Pero, hermano, lo importante es que nuestra vida es ese templo, hermano, es ese templo que tenemos que tener. Y no es que va a llegar el Ministerio de Salud a clausurar ahí, no, hermano, eso es lo bonito.
¿verdad? El templo suyo con Dios, nada lo puede cerrar, hermano, nada lo puede, el único que lo puede cerrar soy yo. Pero hermano, qué lindo, hermano, que podemos, dice la palabra, tener acceso a la presencia de Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. Esto es importante. El tercer punto para ir terminando, hermano, dice: somos morada de Dios en el Espíritu. Y eso es lo que dice Efesios 2:20. Dice así la palabra. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Y hermano, para cerrar, vamos a 2 de Corintios 4. Dice el 2 de Corintios 4:16. Dice: por tanto no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, de día en día. Entonces, hermano, sigamos edificándonos para la morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Yo le puedo recomendar, hermano, con todo cuidado, hermano, una cosa. Hay personas en el mundo que tienen una evolución de algunas etapas. Quiero decir, se convencen de que tienen hábitos que no son los mejores y los dejan de hacer. Eso está bien, ¿verdad? Los dejan de hacer. Pero no va a la siguiente etapa, que es comenzar a actuar bien. Entonces, nada más dejar de hacer lo que les perjudicaba, pero no empiezan a hacer lo que les beneficia. Así es, hermano, que nosotros también es bueno que siempre hagamos un examen, todos nosotros, de ver cuáles cositas ahí están consumiendo mucho nuestro tiempo, ¿verdad? Y reemplazarlas quizás por otras mejores. Así, hermano, vamos a hacer un ejemplo, el último para cerrar. Muchos de aquí no se acuerdan, porque no, estoy seguro que no habíamos nacido ninguno, pero
En 1910, bueno, muchos de los papás de nosotros, de los abuelos o de los papás de nosotros, sí estaban para ese tiempo. Pero en 1910, después del terremoto de Cartago, que lastimosamente mucha gente murió y mucho de Cartago quedó destruido completamente. El presidente de turno, que ahorita no me acuerdo quién es, no puede ser León Cortés, porque León Cortés fue como del 36. Antes de eso, seguro Ricardo Jiménez, alguien que sepa ahí de historia, que me ayude, ¿verdad? Ricardo Jiménez fue 3 veces presidente, eso sí me acuerdo. Bueno, el presidente de turno mandó a un edicto o promulgó un código sísmico, porque muchas de las casas que se habían edificado en aquellos años eran de algo que ya no se usa por el mismo código, eran de adobe, ¿verdad? El adobe era como algo como de barro, ¿verdad? Una mezcla de barro con hierbas y bueno, así eran las casas, se pintaban con cal, bueno, lindísimas, era una cosa de gente de caché y de clase, ¿verdad? En la época colonial de Costa Rica, usted ve las fotos de ese tiempo y, bueno, yo soy uno que, ay, qué lindo ir a vivir a esos tiempos. No había ni luz, ni agua, ni caminos de carreta y de caballo, ¿verdad? Pero hermano, aunque las casas se veían muy vistosas, no pudieron resistir un terremoto tan fuerte como el que pasó. Entonces, este presidente mandó a decir, no, ya eso de hacer casas con adobe, no, tienen que ser materiales más resistentes. Y así es, hermano, nosotros con esto tenemos que edificar nuestro templo. Dice, no abandonar el templo y continuar edificándolo, según dice el código sísmico, que está aquí. Así es de que, hermanos, por decirlo de alguna manera, hermanos, ahora oíamos en la mañana un pastor, ¿verdad? La Biblia nos da instrucciones precisas. Si usted está haciendo, bueno, antes hacían queques de chocolate o lo que sea, hermano, si usted está haciendo una receta y la receta dice, échele, qué sé yo, una puntita, media cucharadita de bicarbonato, y usted compró un paquete y le echó así una cuchara sopera, no, imagínense cómo va a quedar eso, no se puede comer. Pero hermano, así es la Biblia da instrucciones precisas. Don Ricardo Jiménez, ¿sí? Pegué, era Ricardo Jiménez, el presidente, cuando estaba eso. Bueno, yo los dejo, hermanos, con esta última meditación, hermano, ¿verdad? Edifiquemos nuestra vida espiritual según dice la Escritura. Y usted verá, hermanos, cómo le va a ir bien. No porque no vayan a venir cosas, hermanos, jamás. Yo no soy técnico de fútbol para vender humo ni nada de esas cosas. No es porque no vayan a suceder cosas, pero usted y yo vamos a tener la fortaleza suficiente en Dios para enfrentar. Y hermano, lo bonito de estar en el Evangelio es que la vida tiene un propósito. Hace unos días, ayer, pasé escuchando
música de un cantante, bueno, ya quizás muchos no lo conocemos. Se llamaba Ricardo Cerata. Él fue cantante para el mundo y cantante para Dios después de su conversión, pero en una de las canciones que él cantó estando en el mundo decía: hoy canto por cantar, hoy canto, ¿sí? Estoy triste, pero tengo que fingir que estoy alegre. La vida mía no tiene rumbo, no va para ningún. Eso decía toda la canción, ¿no? Pero nosotros hemos sido llamados a algo diferente, hermano. Nuestra vida sí tiene un propósito, sí tiene un rumbo, en el nombre de Jesús, hermano. Yo los dejo, hermanos, con esto. Si somos capaces de mantenernos edificando, de mantenernos cuidando el templo, el Señor va a bendecir nuestra vida. A los más jóvenes que hay aquí, les digo, este es el mejor lugar en el que ustedes pueden estar, porque dependiendo de, hermano, discúlpenme que vaya a decir esto, pero dependiendo de donde usted esté, jovencito, puede terminar y que caiga un balazo en la cabeza. Este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar. Así, hermano, que tengamos presente siempre la misericordia del Señor que nos extiende cada día. Y oremos, hermanos, por estas personas. A mí me da realmente muchísimo pesar ver de gente tan joven que está pereciendo por los vicios, por el dinero fácil o por lo que sea. Oremos, hermano, que el Señor nos ayude a alcanzar a estas personas y nosotros sigamos edificándonos para morar de Dios en el Espíritu, en el nombre de Jesús, con el poder del Señor. Dice la palabra, Dios le dijo a Gedeón cuando lo mandó a hacer una misión, dice: ¿y con cuál fuerza voy a ir yo? ¿Con qué voy a ir? Y Dios le dijo: vaya, porque yo lo estoy mandando, y con la fuerza mía usted va a vencer. Así es de que, hermanos, Dios nos bendiga siempre y nos ayude a reflexionar y nos ayude a permanecer siempre en su voluntad, que es la mejor manera de vivir. Padre, gracias en el nombre poderoso